Por eso, bueno, ahora ya ingresando en lo que es el bloque 2 de este micro, vamos a traer lo que es la ciencia de la filosofía, ¿no? La valorización de la filosofía dentro de lo que es el movimiento nacional. Eh, digamos, un poco que desarrolle así la historia de lo que conocemos como filosofía, eh, Sí, filosofía ahí hay de una lo... distinción importante, Víctor, que es la que normalmente se hace entre pensamiento nacional o filosofía nacional, ¿no Ujú, es cierto? Eh, pero primero algo previo, ¿no es cierto? Nosotros, como sabemos, tuvimos una gesta emancipadora, digamos, una gesta independentista que protagonizaron grandes próceres como Simón Bolívar, San Martín, ¿no es cierto?, Belgrano, Artigas, etc. Bueno, a raíz de que el proyecto de estos libertadores, en mi opinión, se vio frustrado al poco tiempo, a poco andar, y nos constituimos como una especie de simulacro de naciones independientes, pero más bien con un carácter semicolonial, digamos, dentro de un esquema que tenía como centro a Inglaterra y, y más en general a Europa. O sea, lo que habían sido las colonias españolas y portuguesas en América, digamos, después de las guerras de la independencia, no se constituyen como estados soberanos que se pueden autodeterminar, sino como semicolonias gobernadas por oligarquías, digamos, que de alguna manera se acoplan a un proyecto de modernización dependiente de un centro hegemónico que estaba fuera del territorio americano. Entonces, ¿qué pasa? Esto, al no haber una ocupación directa de ese centro imperial, como en el caso, como lo hubo en la India o en Sudáfrica, donde era directamente el ejército del imperio el que conquistaba el territorio e imponía un gobernador británico, ¿no es cierto?, sino que había nativos, digamos, al frente del gobierno, como Mitre, Avellaneda, Roca, Sarmiento, etcétera, y tantos otros. Entonces, lo que sí se construyó fue toda una superestructura, digamos, política, jurídica, institucional, simbólica también, o sea, educativa, eh, adecuada de alguna manera para garantizar el funcionamiento de la semicolonia, ¿no es cierto? Y, y eso no podemos caracterizar de otra manera que como una situación de dependencia cultural o de colonialismo cultural, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos tenido élites intelectuales que durante mucho tiempo fueron orgánicas de ese modelo oligárquico y dependiente, ¿sí? Es decir, había intelectuales, pero eran intelectuales que comían, digamos, de alguna manera del plato de la oligarquía o del suplemento cultural de la revista del diario La Nación, Tribuna de Doctrina por su fundador Bartolomé Mitre, y entonces, digamos, estaban muy limitados para la posibilidad de ejercer un pensamiento nacional. De hecho, no había un proyecto de país, no había un proyecto nacional, sino un proyecto, digamos, de modernización dependiente, semicolonial. Entonces, tenemos que esperar a la década del 20 y del 30 cuando empieza a aparecer acá un pensamiento nacionalista que por lo tanto trata justamente de desnudar los mecanismos de la dependencia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí algunos autores fundamentales como los hermanos Irasusta, Julio Rodolfo Irasusta, Ernesto Palacio, Ramón Dol, José María Rosa, ¿no es cierto?, que son, muchos de ellos vienen de la historia, son historiadores, pero también actúan de alguna manera políticamente. A veces no tanto en los partidos políticos, sino desde las revistas, el libro, la cátedra o algún periódico. En ese sentido, digamos que el pensamiento nacional aparece tardíamente, digamos, en la Argentina, y la primera misión que se autoasignan, digamos, es justamente mostrar los mecanismos de la dependencia. ¿Por qué no somos una nación soberana, sino que somos una colonia? Entonces, como te decía Víctor, los primeros atisbos de un pensamiento nacional surgen de un grupo de historiadores nacionalistas de diferentes matrices ideológicas, ¿no es cierto? Algunos
rosistas, reivindican la figura de Rosa, otros vienen de un pensamiento católico, otros no, ¿no es cierto? Pero hay una gran variedad. Pero después aparece, ¿no es cierto?, sobre todo después de la caída del golpe de 1930 contra Hipólito Yrigoyen, un grupo, ¿no es cierto?, de militantes yrigoyenistas conforma Forja, ¿no? Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Forja va a ser muy importante, va a ser un grupo radical yrigoyenista, nacionalista, ¿no es cierto?, popular. Sobre todo un primer grupo nacionalista democrático, digamos, democrático, popular, o sea, porque también había nacionalistas al estilo de los fascismos, digamos, europeos, ¿no es cierto?, que tenían rasgos antidemocráticos, ¿no es cierto?, y autoritarios muy, muy marcados. Entonces, bueno, yo decía, un primer grupo muy importante, porque además van a desarrollar una acción digamos, de producción intelectual y de producción y de difusión, ¿no es cierto?, con los medios que tenían a su alcance, muy importante, es este grupo de Forja, ¿no es cierto? Y después, ya una vez que aparece el peronismo, ¿no es cierto?, va a haber un sector de intelectuales que viene más de una formación marxista, incluso trotskista, que van también a enriquecer de alguna manera el pensamiento nacional, pero desde posiciones de izquierda, pero que de alguna manera acompañan la experiencia del peronismo, ¿sí? Y me refiero en particular a lo que se llama la izquierda nacional, que tiene como principales referentes a Jorge Abelardo Ramos o Enéas Pilimbergo, bueno, un filósofo y un teórico político muy importante que falleció hace poco, que venía de esa matriz, era Ernesto Laclau, ¿no es cierto? El mismo Galasso, Norberto Galasso, ¿no es cierto? Participaron en los orígenes de la izquierda nacional. Entonces, tenemos ahí como un pensamiento nacional que se va desarrollando al calor un poco de los avatares de la política y del pueblo argentino, con distintos matices, ¿no es cierto?, con distintos matices. Ahora, si me decís qué pasa en los últimos tiempos, en los últimos años, te tengo que decir que no veo ningún intelectual más o menos importante de la talla de, me estaba olvidando, un Juan José Hernández Arregui, ¿no es cierto?, un Abelardo Ramos, un Arturo Jauretche o un Scalabrino Ortiz. Hay muchos compañeros que escriben, que piensan, que tienen una obra significativa, pero, digamos, con ese carácter, con ese doble carácter de ser intelectuales, pensadores y a la vez hombres de acción, porque un Jauretche, un Ramos, o sea, Ramos fue un tipo que fundó un partido político, más de uno, además de fundar editoriales, ¿no es cierto?, permanentemente, por si Jauretche también abría revistas constantemente. A lo del segundo número se las cerraban, ¿no es cierto? Pero él volvía a escribir o sacaba un libro o un panfleto. Es decir, eran hombres de pensamiento y de acción, aunaban el pensamiento y la acción. Y en la actualidad eso es más difícil de encontrar. Yo te podría mencionar, en particular, en estos tiempos, a algunos filósofos de lo que en su momento, en los años 70, se llamó la filosofía de la liberación, ¿no es cierto? En particular, Mario Casalla, Enrique Dussel, ¿no es cierto?, el jesuita Juan Carlos Escanone, ¿no es cierto? Es decir, todos pensadores que están vivos, que están muy, muy activos, pero no están tan involucrados con la política partidista, con la acción política cotidiana, como lo estaba un Jauretche, un Ramos o un Scalabrino Ortiz, ¿no es cierto? Son más intelectuales que políticos, si bien tienen un pensamiento eminentemente político y orientado a la transformación de la realidad, y hacen filosofía política. Sí. Pero no encuentro una figura comparable, ¿se entiende? Siguiendo la línea de Adalberto Ramos, hoy por hoy tenemos compañeros que escriben, que llevan adelante programas. Incluso hace poco lo hemos entrevistado a Julio Fernández Baráibar en el programa. Marcelo Gullo es otro que tiene la misma línea. Pero un poco para ahí, para remitirnos a determinados autores, para saber también de leer en clave lo que nos pasa hoy, ¿no?, reflejándonos en ese espejo. Por eso un poco la pregunta era, bueno, empezamos a leer desde el inicio,
podemos tener algo más accesible, porque también está el hábito de lectura muchas veces que nos falta. Nos quedamos en casalla o por ahí el movimiento de lectura. No. Yo creo que, a ver, un militante del movimiento nacional, popular, argentino y latinoamericano tiene que, en primer lugar, saber que la historia no empieza con él, sino que él es parte, como decía, es un eslabón de una larga cadena, como decía Jauretche, y que justamente de ahí nace nuestra fortaleza. Nosotros no somos unos recién llegados a la historia, nosotros tenemos raíces muy profundas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es reapropiarse, ¿sí?, críticamente, no de manera dogmática ni cerrada, de la gran tradición del pensamiento argentino y latinoamericano. Hay una gran tradición de pensamiento argentino y latinoamericano, de una gran riqueza, y lo primero que tiene que hacer es apropiarse de eso, ¿no es cierto? Bueno, más adelante cuando hablemos de lo que es la patria grande en sí, entender todo este movimiento que se fue dando, ¿no? Que no es solamente Argentina, sino lo que significa Perú para nosotros, lo que significa... Totalmente. México, ¿no es cierto? Con un Leopoldo Sea, ¿no es cierto? Bueno, hay filósofos importantes en toda la patria grande. Pero te quiero decir que lo primero es apropiarse de esa gran tradición, porque uno siempre es parte de una tradición intelectual, de una tradición de que nos formamos dentro de un cierto horizonte de comprensión de los problemas y lo abordamos desde ahí, o sea, ya estamos posicionados. Cuando vos te definís como nacional y popular, ya tenés un posicionamiento. Ese posicionamiento no lo inventaste, sino que de alguna manera en algún momento de tu vida tomaste algunas decisiones y dijiste, bueno, yo me paro acá y desde acá interpreto el mundo, ¿no es cierto? Y tomo mis decisiones y actúo. Entonces, me parece que es fundamental eso, pero después también me parece que como una tarea formativa fundamental para un militante en el tiempo actual es, por eso la Asociación de Filosofía la planteamos como en diálogo con las ciencias sociales, es también estudiar las transformaciones que está sufriendo la sociedad, la economía, el Estado, es decir, el mundo, en este presente y en los últimos tiempos y hacia el futuro, porque bueno, los pensadores que nos precedieron, digamos, nos pueden dar orientaciones, nos pueden transmitir ideales, valores, ejemplos, categorías, pero la historia es algo vivo, ¿no es cierto? Y la sociedad es un organismo vivo también, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ejercer también un pensamiento en acto en el presente. No podemos ser meros repetidores o estudiosos de los que nos precedieron, sino que tenemos también a escribir nuestras propias páginas en función de este presente. Y para eso necesitamos del auxilio también de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, de la economía, de la ciencia política, de la sociología, de la historia. Si tenemos que ponernos en diálogo, el militante tiene que ponerse en diálogo y nutrirse también de todos esos elementos para poder leer adecuadamente y tomar las mejores decisiones.